será el mismo para todos. Un trabajo práctico. Primero esto, un trabajo práctico, 10%, ya está definido. Un examen parcial, un primer examen parcial, un segundo examen parcial y un examen final, 20 parciales, cada uno 50 el examen final. Este trabajo, el trabajo práctico único, está sujeto a unas pequeñas modificaciones. Les iremos adicionando algunas cositas, como por ejemplo, una vez que pasa el primer examen parcial, ustedes se lo llevan para resolverlo y lo resuelven, por supuesto, para adicionarlo a su trabajo práctico. Lo mismo con el segundo parcial. En el final ya no creo que haya tiempo, porque ese trabajo práctico único será acumulativo, será para presentar el día del examen final. Y algunas cositas también que vamos a ir adicionándole al trabajo práctico único. Por ejemplo, yo resuelvo o resolvemos en clase 1, 2, no sé, 3 de repente, y así voy a programar un ejemplo para que ustedes o lo encaremos a media y lo dejemos a media y ustedes lo terminen, y les voy a, por supuesto, cuando dejemos así, les voy a decir, súmenlo al trabajo práctico. Entonces, así se va a ir modificando el trabajo práctico, pero que se entienda que es único. No es que vamos a llegar al primer examen y van a presentar parte del trabajo práctico, no, es acumulativo. Pero sí, yo les voy a dar la siguiente semana, es muy probable la siguiente semana, hasta el contenido del trabajo práctico, hasta el primer parcial. Y así, una vez que pase el segundo, ya les paso la otra parte. En cuanto a la misma, bueno, primero nuestra clase. En nuestra clase habrá algunas modificaciones en cuanto a la asistencia a clases. Será virtual, martes virtual. Así nos instruye la facultad, y aquí nosotros vamos a tratar de hacerlo miércoles, no todos los miércoles, algunos miércoles presencial, para aclarar algunas cositas que principalmente ustedes tengan dudas. Entonces, martes virtual y miércoles, no todos los miércoles, aquí podemos hacerlo virtual, explicar virtual y presencial. En cuanto a clase, le decía inicialmente, utilizando o en base a los semestres anteriores, desde el inicio, desde la apertura del aula para virtual, yo nunca puse trabas para el ingreso a la clase, pero esta vez sí, porque generalmente cuando ya pasamos el primer examen parcial y estamos yendo o caminando hacia el segundo examen parcial, entonces la gente pareciera que ya ahí quiere estar en clase. Entonces, pero llega un momento donde incomoda, porque estamos en plena explicación y hay que seguir aceptando. Entonces, en clases, solo estoy hablando de clases, la tolerancia será de media hora, estará abierta nuestra aula virtual hasta media hora después del inicio, 30 minutos después del inicio de cada clase. Por supuesto, nuestras clases estarán enmarcadas en nuestros horarios y días establecidos. No acostumbro yo a citarlos en otro horario que no sea lo que está establecido. Eso es clase. De repente una justificación para las clases, tanto presencial como virtual, una explicación en cuanto a la asistencia. Primero, hay una normativa que nos dice que
el 60%, si no me equivoco, no, 60% de asistencia, el alumnado tiene derecho a dar examen. Pero por tratarse de casi siempre ha pasado de 100 alumnos los grupos de cálculo, entonces por eso yo decidí no tomar en cuenta la asistencia, ya que si yo tomo asistencia, pucha, me demandará mucho tiempo solamente para pasar la lista. Entonces, y como siempre ha sido más de 100, entonces voluntario. Por supuesto debe haber repitentes y que no le podemos exigir que esté, o por lo menos de mi parte, que esté en clase, ¿no es cierto? Pero tampoco sirve que entren a clase y lo dejen al dispositivo ahí como si estuvieran en clase, pero en realidad no están, ¿no es cierto? Eso no estaría bien. Si van como no es obligatoria la asistencia, entonces ojalá no se haga eso. En cuanto a los exámenes, hay condiciones para dar examen. Un examen, por ejemplo, uno de los puntos que yo exijo es puntualidad. Puntualidad, eso significa que programamos nuestra clase, está programada a las 7:00, 19 horas, en el examen, ahí tendrán 5 minutos de tolerancia, es decir, a las 19:06 ya no entra nadie más. Eso es para que tomen y tómenlo en serio, porque hay muchas personas que no creen hasta que sucede. Ese día del examen llegaron 7:06, 7:10 y ya no entraron al examen. Y esas personas que no cumplen, no están en su debido momento en el examen, no tienen otra oportunidad de dar examen. Yo prefiero dedicarles un tiempo a las personas que cumplieron y les fue mal. Cumplieron con el horario establecido y les fue mal, entonces yo ahí le busco un día para programarles examen. Entonces, para que tomen en cuenta eso, que eso es en serio, sucede del 100%, por lo menos el 25% no cree que es en serio, entonces llegan tarde y ya no entran a examen. Y de verdad no tienen examen. Yo hasta el final tomo un examen recuperatorio a esas personas que estuvieron presentes y no les fue bien. Otro punto es todo el mundo cargamos nuestros documentos, entonces no es una dificultad, tiene que ir con su documento de identidad al examen. 3, voy a exigir este semestre perfil. Evidentemente no estaba habilitado estos 2 semestres anteriores, pero vamos a tratar de averiguar por qué no está habilitado y que lo habilite. Ahorita explicamos qué es ese perfil, de repente algunas personas no saben. En caso de examen o en el examen pueden usar el formulario, pero siempre y cuando ustedes hagan su propio formulario. Está permitido usar formulario, eso no significa que pueden prestarse. Lleva un compañero y ese compañero va a usar toda la fila, no. El que quiere usar formulario va a hacer su propio formulario y va a llevar su formulario. El que no llevó es que no necesita y no puede usar el del compañero. Decía, el perfil es un documento, entramos a la página de la universidad. Entramos a la página de la universidad. Lo primero sale la hoja principal, ahí viene o muestra su fotografía y aquí dice datos personales. Datos personales, aquí está su nombre completo, un número de registro, carrera a la que pertenece, no sé si es el orden, y
A ver, ¿qué más? Número de teléfono, creo. Todos esos datos están en la computadora, entonces solamente es imprimir. Y algunas otras cositas como dirección, sexo, no me acuerdo qué más. Su dirección electrónica, no sé qué. Pero esos datos tienen que imprimirlo. Y esa página la tienen que engrampar a sus hojas de examen. No sé, usarán 2, 3, 4 hojas, no sé ya eso. Todo eso entrega. Y nosotros voy a explicarle exclusivamente una clase para explicarle cómo van a presentar su examen. Vamos a hacerlo en base a un formato. El que no cumple con ese formato del examen no será revisado. Aparte de estos datos del documento y del perfil, ustedes, este es su examen. Aquí estarán sus datos personales, nombre completo, número de registro, el grupo al que pertenece, BH, por ejemplo, BH, y aquí un recuadrito, donde ese cuadrito yo les voy a hacer llenar con los datos o algunos datos que yo manejo. Por decirle, para orientarlo, aquí arriba, por ejemplo, les voy a decir, tal persona, póngale el número 8, y si damos examen por fila, usted está en la fila 1. Ese dato no se va a repetir en con ningún otro compañero. Y aquí le voy a dar otro dato para que ustedes pongan antes de entregar el examen. Eso es se puede decir como encabezado del examen. Una vez que completen eso, ahí está la pregunta 1, las respuestas. Por eso voy a utilizar una clase exclusivamente para eso. 2, otra pregunta y las respuestas, ya el orden y la forma como voy a explicar. Y eso tiene que estar engrampado también aquí al final para entregarlo. A ver, ¿qué más? Va a ser el formato de examen, es un resumen de lo que ustedes han hecho aquí en su página 1, 2, 3. Es un resumen de lo que ustedes han desarrollado. Decía que nuestras clases estarán, yo no los voy a citar fuera de horario, excepto el último de repente ya cuando ya se dé el examen final y se tenga las notas impresas, y de repente ahí les programen un examen. Ese examen puede llamarse examen recuperatorio o examen de segunda instancia. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita explicamos eso. De segunda instancia. Haré una planilla aquí, o sea, cómo aquí, así por decir, las columnas donde vamos a hacerlo. Bueno, aquí es el primer examen parcial, el número 1, el número 2 y el examen final, por decir. Si yo les digo recuperatorio, ¿eso qué va a significar? Por decir, ustedes, como van a tener lleno todos estos casilleros, va a ser el primer examen, por decir, tiene 10, y de repente el segundo tiene 90 y el examen final 60. Si se trata de recuperatorio, esa nota irá a sustituir una de las más malas, la nota más baja. ¿Qué significa segunda instancia? Segunda instancia es cuando su nota no pasó no aprobó, sacó, no sé, nota de reprobación,
esa nota va como nota final, no al examen final, sino como nota final. Entonces, si aprobó ese examen tiene 51, por más que tenga su nota en ese examen sea 80, la nota de aprobación en segunda instancia es 51. Entonces, eso para que ustedes también diferenciemos qué es un examen recuperatorio y qué es una segunda instancia. Esto generalmente se decide cuál hacer. Por supuesto, yo lo comento con ustedes y vemos qué es lo más favorable para ustedes. ¿Listo? Por ahora nuestra clase no será muy extensa en cuanto a tiempo, por tratarse del primer día, ya que a pesar de que estamos 69, estamos bastante, deberían nomás completar la clase, pero vamos a ser tolerantes con las personas que, digo yo, no pudieron conectarse todavía o no pudieron dar con el grupo de WhatsApp. Otro es los que no inscribieron, pero ya la siguiente clase ya avanzamos. Ahora vamos a avanzar, pero muy poco. A esas personas vamos a esperar un poquito. Y el comentario que a todos los grupos les hago es de que, por supuesto, como comentarios solamente, si alguien le propone modificar su nota final a cambio de algo, por supuesto, eso es plata, entonces eso es un intento o lo están estafando, porque nadie más tiene acceso a mi nota, solo yo. Entonces no dejen que lo estafen. Peor ahora que la universidad está en el ojo de todo Santa Cruz, creo. Entonces puede haber susceptibilidad ahí y puede terminar mal las personas que están involucradas. Entonces no caigan en ese juego. ¿Listo? Hasta ahí, jóvenes, ¿algún comentario? Ingeniero, tengo una pregunta. Ya, haga. ¿Hasta qué hora va a ser la clase los días martes? A ver, ¿se refiere usted a la programación? Sí. Nuestra clase es de 7 a 9 y cuarto, 19 a 21 y cuarto, martes. Ingeniero, ¿no será posible, o no sé si se podría acabar uno a las 9 en punto? A las 9 en punto casi la mayoría, yo creo, tienen otras clases. No podría yo asegurarle, a no ser, digamos, que estemos en nuestro avance bien, para que haya cierta tolerancia. Pero en algunos casos, de repente es necesario estar hasta las 9 y cuarto, lo vamos a hacer, pero no me salgo yo de ninguno de los dos extremos, ni entro antes de las 7, ni tampoco me extiendo hasta después de nuestro horario, siempre enmarcado en nuestro horario. Porque yo entiendo que de repente ustedes tienen otra materia y tienen que pasar su otra clase, ¿no es cierto? Por eso es lo que yo respeto los horarios, pero yo enmarcado en mis horarios establecidos por la facultad. Por eso es lo que comentaba, que yo no lo cito, a ninguna actividad lo voy a citar fuera del horario de clase. Excepto, le decía, de repente un examen de segunda instancia o examen recuperatorio ya cuando se termine la clase. ¿Listo? No sí, puedo yo decirle a usted, vamos a salir hoy día, por ejemplo, vamos a terminar la clase, no sé, 20 minutos más, algo así, de repente no lleguemos, pero es por el primer día. Y así vamos a ir avanzando, si es que estamos atrasados, vamos a tener que pasar hasta las 21:15. Sí, le decía porque siempre las últimas clases son de 9 a 10 y media, las últimas clases. Pero en este caso no puede haber cruce, ¿no? Eso iba a decir. A no ser, no puedes cruzar tu horario. No puede cruzar su horario. Lo que sí de repente usted tenga
tenga que pedir chance a alguien es que si estamos pasando clase virtual, usted tenga que trasladarse a la universidad si el otro grupo está presencial. Pero esos instructivos no nos da la universidad a nosotros. Lamentablemente, digamos, nos dice, va a pasar clase virtual, pero su examen obligatoriamente tiene que ser presencial. Así nos dice. Inge, en su materia siempre se abren cupos para adición. Eso es cuestión administrativa. Yo ahí ni siquiera toco el tema ya, no voy a eso, yo no toco tema ese de abrir cupo. Es su trabajo de ellos, yo no me meto en eso. ¿Listo? Pero yo tengo entendido que, o sea, y las mismas estadísticas dicen que todos los grupos o todos los semestres pasan de 100. O sea, si ahorita no hay cupo es porque quieren nivelarlo todos los grupos. Y una vez que se nivela en cantidad, abren cupo, 5, 10, algo así, y se va llenando. Pero yo entiendo que tienen que estar todos con el mismo número, la misma cantidad. Una pregunta, Eso pueden hacerlo ustedes, pero ¿no es cierto? Consultar, ir a la facultad y consultar hasta dónde van a aperturar cupo. O sea, si va a pasar, va a llegar a los 100, va a pasar, no va a pasar, qué dice ese semestre. Será, creo que he leído yo 70, creo tiene 70 tiene cada grupo. Si va a llegar a 80, 90, 100, eso pueden ir a consultar allá a la autoridad, ¿no? Que es el sudecano. Pero yo tengo entendido que la misma cantidad tienen que tener todos los grupos para aperturar otros 5 o 10 de cada uno. Ingeniero, buenas noches. Una última consulta, por favor. ¿Me escucha? Sí, estoy bien. ¿Podría repetir eso del examen recuperatorio? El examen recuperatorio significa que yo le voy a sustituir esa nota que saque en el examen recuperatorio a una de sus notas malas, a la más baja. O usted me puede decir, ¿sabe qué? Póngale al primer parcial, al segundo parcial o al final. ¿Qué sucede? De repente aquí tiene usted, a ver, tiene 20, de repente aquí tiene 50 o 70, por decir, y aquí tiene 40. ¿Dónde le conviene sustituirlo? Simple, ¿no es cierto? 20, de 20 al 20% y de 40 al 50%. Obvio, ¿no es cierto? Sí, gracias, ingeniero, muchas gracias. Ya. Este examen recuperatorio siempre es como un examen final, como otro examen final, entonces se puede sustituir, son temas que es un examen que involucró a los dos parciales, entonces puede ser sustituido donde sea. Yo siempre, muchas veces he elegido, yo digo, digamos, póngale en el examen, en su hoja, póngale qué voy a sustituir, digamos, pero la gran mayoría no hace caso. Por decir, yo en ese examen recuperatorio, usted le pone el segundo examen parcial o examen final. Examen final. Es el que yo quiero recuperar, tengo que ponerle. Entonces, pero hay muchas personas que no le ponen, entonces yo le busco su lado más favorable a usted. ¿Listo? ¿Por qué le digo esto? Digamos, porque de repente aquí, el examen final está bien y uno de los parciales está pésimo. Entonces, tiene que ser en el parcial, ¿no? Porque de repente aquí tenía 10 y aquí tenía 60. Entonces, usted dio examen, el recuperatorio, y no sacó 60, sacó 50. Entonces, no lo voy a disminuir ahí, ¿no? Pero tiene que ser al otro lado. ¿Listo? Bueno,
Eso es en cuanto a la ponderación y las condiciones para dar examen. Inge, usted dicta 3 materias de cálculo 3, ¿no? No, 3 grupos. Sí, 3 grupos, perdón. Sí. El E1, el BI y el BH. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿Ya? Como usted dice, el recuperatorio puede sustituir alguna nota mala o la que nosotros elijamos. Ahí, por decir, vemos que el examen final vale más. Entonces, se puede tomar la opción de que si yo tengo una nota de 20, digamos, el primer parcial, pero me conviene cambiar una de 20 igual, pero que vaya eso a ayudarme al final, porque es más nota. Lo que pasa es que usted al inicio va a decir, póngame en el examen final, va a decir, de repente usted con 60 todavía no le dio para aprobar, ¿no es cierto? Pero usted dice, póngale al examen final. Entonces, si usted dice que le pongo al examen final y sacó 20, yo se lo pongo al examen final. Ah, ya. Esa elección es temprana, entonces, al principio. Por eso le digo, hay muchas personas que, a pesar de que les instruyo que pongan, no lo ponen. De repente algunos a propósito. Justamente cuando se genera esa duda, ¿no? Pero si usted me dice, ya saben, por supuesto, ustedes van a entrar con conocimiento de sus notas, entonces, yo di mal el primero, voy a sustituir, quiero que me sustituya esa nota mala del primero. Pues como le digo, si sacó 60 y con ese 60 no le dio para aprobar, entonces, y cuando dio examen sacó menos de 60 y usted me dice que le ponga el examen final, yo le pongo ese 20 en el examen final, si en caso que sea 20. Y si fue 80, pues tengo que sustituir, para ese es el objetivo. Muy bien, ingeniero. Gracias. Entonces, alguito haremos hoy día, unidad número 1, conceptos básicos de operaciones con los números complejos, conceptos básicos. Al representar los números complejos, hacemos énfasis en su analogía con los números reales. Los números complejos, al igual que los números reales, están sujetos a las mismas leyes algebraicas de suma, resta, multiplicación y división, empleándose de modo similar para describir condiciones geométricas y físicas. Sistema numérico real. Puesto que los números son ideas básicas en la matemática, dedicaremos este tema a las propiedades más importantes de nuestro sistema numérico. Los números naturales son, vamos a hacer un resumen aquí, los números naturales, vamos a denotar por n, son aquellos que podemos escribir como 1, 2, 3, 4, hasta n. Números enteros son los z, es el conjunto de los números enteros positivos y negativos, incluido el 0, ¿no? El 0 a la derecha son los positivos y a la izquierda los negativos. Después vamos a ver en la recta, en una recta. Los números racionales, los Q, un número racional no es más que una fracción cuyo numerador y denominador son números enteros. Un número racional es un número real que puede expresarse de la forma P sobre Q. P sobre Q, donde P y Q son números enteros y Q debe ser distinto de 0. Por ejemplo, un medio, 3/4, menos 3/4, así positivo y negativo. Números irracionales y son tales como, son los que no pueden expresarse así como P sobre Q, sino son decimales infinitos. Por ejemplo, aquí pongo pi, 3.1413 y así sucesivamente, igual con el raíz de 2. Números reales son los que pueden representarse por expresiones decimales infinitas. Los números reales es el conjunto de los números racionales y los números irracionales. Son estos, el conjunto de estos dos. Representación gráfica de los números reales. Los números reales pueden ser representados por puntos en la recta llamada eje real. El punto 0 es el origen. Este es el eje real. De 0 hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. 0, aquí está el 0. Entre 0 y 1, por ejemplo, hay infinitos números.
muchos de ellos son irracionales y uno, por ejemplo, aquí podemos hacer el 1 medio es Q, ¿no es cierto? Este es el Q. Y entre 1 y 2 también hay infinitos puntos, y así al lado de los negativos y al lado de los positivos. Entonces, ese es el conjunto, la representación de los números reales, es el conjunto de los números racionales e irracionales. Sistema de números complejos. No existe un número complejo X, vamos a hacer así a la variable X, ya que vamos a demostrar o vamos a utilizar una ecuación cuadrática para mostrar eso. No existe un número real X que satisfaga la ecuación cuadrática X cuadrado más 1 igual a 0. Para resolver este tipo de ecuaciones es necesario introducir el concepto de números complejos. Consideremos un número complejo a una expresión de la forma X más Y por Y, donde X y Y son números reales, e Y es denominada la unidad imaginaria, con la propiedad de que Y al cuadrado es igual a menos 1. Ya tenemos una propiedad aquí. Entonces a esa expresión X más Y por Y la vamos a llamar Z, o le vamos a poner su nombre. Z será igual a X más Y por Y. Ese Z es un número complejo, y ese número complejo tendrá una parte real que es X, la parte real, el número complejo, y Y es su parte imaginaria. Imaginaria. Entonces, no importa el nombre que le pongamos a la parte real, puede ser otro complejo A, Z, A más B por I, sigue siendo el mismo número complejo. Los nombres que le pongamos tanto a real como a imaginario, lo de menos. ¿Qué es real? A en este caso, y B es imaginario. Imaginario no es B por I, es solo B. Igual aquí, Y, solamente Y es imaginario. El I me es la unidad imaginaria. Indicaremos así también, entonces, X la parte real del número complejo Z, denotado por R de Z, y Y es la parte imaginaria del complejo Z. Y será IMG de Z. Vamos a utilizar esta ecuación cuadrática para mostrar cómo resolvemos una ecuación cuadrática, ya utilizando los conceptos Y al cuadrado igual a menos 1. Pero esta vez esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya jóvenes. Lo que me falta modificar es que nosotros, bueno, yo tengo que, la incomodidad tenemos que evitar esa incomodidad de estar entrando y saliendo en Zoom. Entonces, yo creo que la siguiente clase o la subsiguiente, para la otra semana ya lo arreglo ese corte. No hay más, jóvenes, entonces por ahora lo dejamos ahí. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Mañana nos cita la universidad, nos cita a una marcha, entonces tendremos que No hay estar en clase, esa ¿no? marcha. ¿Sí? Ya, ¿Listo? a la marcha entonces. ¿Viste, ingeniero? Ya nos buscamos. Sí o sí. Ingeniero. Sí o sí. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego. Bien. Hasta luego, ingeniero. Atento. Ingeniero. Les mando el contenido de la materia y les vuelvo a enviar la ponderación. Chao, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero, gracias. Vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias.